Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo, que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. Hey, Yetis, this is Nick and Jack from the Best One Yet podcast. Now, the last company we worked at, they used Paylocity and everything just worked. It wasn't until launching our own media business, this show, that we realized how rare that is. Because Paylocity is one delicious burrito of operational needs. They roll up HR, finance, and IT seamlessly into one delicious bite. When everything wraps together like that all at once, your workforce, your tech stack, your business, you don't need more tools. You don't even need cilantro. You need one solution. And that is why Paylocity built a single platform to connect HR, finance, and IT with AI-driven insights and automated workflows that simplify the complex and power what's next. Or as we call it, a delicious operational burrito. Yes, we do. Experience a one place for all your HCM needs, besties. So start now at Paylocity.com/one. Paylocity.com/ONE. Did you know that passive fixed income ETFs only capture about 50% of the U.S. public bond market? But with JP Morgan Asset Management's active fixed income ETFs, we can help you capture 100% of the U.S. public bond market and explore twice as many opportunities. Visit jpmorgan.com/getactive to learn more. JP Morgan Asset Management is the brand name for the asset management business of JP Morgan Chase & Company and its affiliates worldwide. This communication is issued by JP Morgan Distribution Services Incorporated, member of FINRA. Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com. Apóyanos entrando en Patreon y descubre contenidos extras y concursos cada mes. Tú que llevas podcast en el bolsillo, en las orejas, en el corazón. No estás solo. No estamos solos. Sé bienvenido a Nación Podcaster en nacionpodcast.com. Hola, soy Sune y bienvenido a Nación Podcaster. Aquí es donde vamos a diseccionar el podcasting. Aquí es donde los que aman el medio pues notan un alivio mientras escuchan el podcast. Aquí es donde te vamos a informar y donde voy a hacerte pensar, enseñándote cómo el resto de podcasters hacen podcasting. Aquí es donde todos somos nación. Hoy vamos a hablar con los máximos responsables de Podium Podcast, la red de podcast creada por el Grupo Prisa. Pero antes me gustaría agradecer a todos la acogida que está teniendo Nación Podcaster, todas las reseñas de 5 estrellas que estamos recibiendo y que esperamos recibir. Actualmente en iTunes estamos en la sección de cómo hacer un podcast y también en la de podcast imprescindibles. Quiero también agradecer a todos los que ponéis ese pequeño granito de arena y sois microproductores de la red Nación Podcast, que estáis aportando cada mes. Muchísimas gracias, que si a esto le sumamos mi pasión, pues ya salimos a por todas. Bienvenidos de nuevo a Nación Podcaster. 8 de junio de 2016, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se presenta la red de podcast que iba a revolucionar el panorama del podcast en España.
Para ver no es necesaria la luz, ni siquiera son necesarios los ojos. Podemos ver con nuestros oídos. Con ellos percibiremos olores, sabores, formas. Reconoceremos personas, situaciones, momentos del pasado, el presente y el futuro. El sonido nos mantendrá entretenidos o informados, nos hará reír, llorar, gritar, nos relajará o nos mantendrá en tensión. Nuestros oídos son la llave a un nuevo mundo. Señoras, señores, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Hoy tenemos con nosotros a María Jesús Espinosa de los Monteros para que nos cuente el proyecto desde que surgió de su cabeza hasta que realizó, pues, tal llamativa presentación en Madrid. Así que muchísimas gracias, María Jesús, por venir a mi podcast. Gracias a ti por invitarme. Bueno, María Jesús, estamos hablando de Podium Podcast, que ha salido mucho renombre del grupo Prisa, una red llenísima de podcasts. ¿Y cómo surge la idea de Podium Podcast? ¿Surge de tu cabeza? Y sobre todo, ¿cómo le planteas a Prisa y cómo consigues que actores y locutores se unan al proyecto, dada la actual repercusión que tiene el podcasting en España? Pues la verdad es que no es justo al revés, porque yo no lo propuse. Es una idea que tenía el grupo Prisa, que me parece que de las cosas más valientes que ha hecho un grupo líder es apostar por algo tan innovador y en nuestro país no tan conocido como la radio tradicional, como es el podcast. Y yo me incorporé al proyecto, no te diría en la fase final, pero sin duda cuando ya estaba un poco avanzado. Es decir, que no es una idea mía, es una idea fundamentalmente del grupo Prisa, encabezado por Antonio Hernández Rodicio, y es una apuesta absoluta del grupo Prisa, que confió en mí para ser la jefa de proyecto, y yo muy feliz de incorporarme a Podium Podcast y a intentar, que es lo que hacemos desde nuestra posición y con humildad, pues abrir todavía más camino en el mundo del podcasting. Sois muchos los podcasters que lleváis muchísimo tiempo en este mundo, pero bueno, nosotros venimos a sumar fundamentalmente. Y claro, ellos la única referencia que tenían, que podían palpar, era los episodios de la radio que tienen subidos en podcast. Pero claro, supongo que no pensarían que tendría el mismo efecto, ¿no? Porque el efecto de escuchar la radio en podcast es por alguien que se ha perdido el programa y no está acostumbrado a consumir un producto hecho especialmente para escucharse así. Claro, esa es un poco la disyuntiva que se encuentran actualmente muchos oyentes, ¿no? Oyentes de la radio tradicional, fundamentalmente, que ellos asocien el concepto podcast precisamente a lo que tú has dicho, una suerte de empaquetamiento de lo que ha salido antes en antena. Pero desde el principio te puedo decir que en el grupo Prisa, Antonio fundamentalmente, tenían absolutamente claro lo que era un podcast. Tenían como referente el mundo de Estados Unidos y podcasts como Serial, por ejemplo, y sabían perfectamente de lo que estábamos hablando. Ellos llevan mucho tiempo manejando ese concepto de podcast que viene del mundo de la antena, pero lo que se quería hacer con Podium, y en ese sentido ha sido una evolución del mundo de la radio, era precisamente lo que tú has dicho, que es crear contenidos ad hoc, contenidos ex novo, nuevos, originales, que nacen en un entorno digital, se desarrollan en un entorno digital, y esa es su vida fundamentalmente. Uh-huh. ¿Y qué parrilla tenéis en Podium Podcast? Porque veo muchísimos podcasts aquí. ¿Y cómo fueron surgiendo las ideas de cada programa? ¿Alguien iba proponiendo ideas o en plan fichaje, una persona que piensa un programa y luego se busca alrededor quién lo va a hacer, o todo lo contrario? Porque normalmente yo me refiero en la parte amateur, una persona dice yo quiero hacer un podcast de esto, pero claro, en este caso estamos hablando de otro nivel. Entonces han funcionado las cosas como si fuera la radio, por decirlo así, ¿no? Que quiero hacer este programa, voy a contratar gente, o se ha pedido primera opinión. Fíjate que lo que sí que teníamos claro desde el principio es que queríamos jugar con
con esas 4 líneas del catálogo sonoro que conforman Podium, que es ficción, entretenimiento, periodismo, y luego una parte que llamamos esenciales y que es una recuperación de joyas de la fonoteca de Prisa Radio en España y Latinoamérica. Esa es la parte más vinculada a la radio. Pero de las otras 3, que son las 3 partes más potentes de Podium, sí que sabíamos que queríamos hacer una buena serie de ficción, y la mayoría de los podcasts surgen de contactar con autores, con periodistas, con gente dedicada al mundo de la radio, pero fundamentalmente dedicada al mundo del audio, que estuviera muy familiarizada con el mundo del podcast. Por ejemplo, José Ángel Esteban, que es el director y el diseñador de sonido de nuestro documental sonoro Le llamaban padre, que bueno, tiene un cierto parecido, puede tener un cierto parecido con Serial, ¿no? Sí que queríamos contar con gente que supiera un poco o que por lo menos intuyera por dónde iba a ir ese nuevo mundo del audio, y que tuviera ganas de arriesgar también. Cada uno de los podcasts tiene su propio responsable. Ese responsable cuenta con una serie de personas de su confianza para llevarlo a cabo. Si es ficción, con actores; si es periodismo, pues con técnicos o diseñadores de sonido, que para nosotros es fundamental, como bien has dicho, la calidad de lo que estamos ofreciendo. Y un poco cada uno de los podcasts surgen de ideas. Uno tiene una idea, la presenta, vemos si puede tener continuidad. Una de las cosas que más nos gusta es esa serialización, que yo creo que es intrínseca al mundo del podcast, y vemos si tiene viabilidad y echa para adelante. Evidentemente, en el comienzo, pues algunas cosas nos saldrán bien, otras nos saldrán mal, y lo que se trata es de ir aprendiendo por el camino. Sí, está claro que Le llamaban padre, pues intenta hacer una especie de serial. A mí me está gustando bastante, la verdad. A mí mis favoritos son Le llamaban padre y El Gran Apagón. Me gusta muchísimo ese serial. Pero el resto de podcasts, yo que consumo mucho, veo como que está muy enfocado a píldoras cortitas, y no es bien lo que yo personalmente entiendo como podcast. No sé si esto es un primer contacto, si tenéis pensado luego hacer podcasts más tertulianos, más largos. El ejemplo que siempre digo es, por ejemplo, el programa que tiene Buenafuente. Eso sería un podcast perfecto, porque utiliza todas las herramientas que tiene el podcasting, que es sobre todo el tuya mía. O sea, la radio es comunicación hacia una dirección, pero el podcasting es, todo el mundo participa, un oyente puede modificarte un guión por un comentario de Twitter un día, y luego, o sea, en cambio, las cosas que estoy viendo las veo como la radio que se extrae del programa. No sé si esto es la idea que teníais o se entiende lo que os estoy diciendo. No, yo es que lo veo justo al contrario de lo que tú planteas. Yo creo que el mundo de la radio también, es verdad que en el podcast también, pero el mundo de la radio está repleto de tertulias, de conversaciones, por lo menos la radio más tradicional, y nosotros de alguna forma queríamos huir de eso, y por lo menos en una primera fase. Por supuesto, habrá muchas más fases y esperamos que haya muchas fases y probaremos otras cosas. Sí que queríamos probar con narrativas distintas, ¿no? Como puede ser la ficción, como puede ser un documental, y es verdad que hemos apostado, lo que pasa es que no son tantos, por las píldoras, porque tenemos, por ejemplo, son podcasts que van desde el minuto y medio, que hay algunos muy cortitos, como pueden ser Aviario, por ejemplo. Pero también hay podcasts más largos, como Los Búfalos Nocturnos, un podcast cultural que dura 25 minutos. La Redada es el único podcast que tenemos diario que dura alrededor de los 8 o 10 minutos. Si juntas las redadas de una semana, te sale un podcast casi de 1 hora, ¿no? Entonces yo sí que creo que hemos estado jugando más o menos con esa duración de los 20-25 minutos, que es un poco lo que a nosotros las estadísticas nos decían que es el tiempo que un oyente puede estar totalmente inmerso en la historia que se está contando, teniendo en cuenta que no son historias de acompañamiento, ¿no? Son historias, tanto las periodísticas como la ficción, son mundos muy inmersivos
de alguna forma necesitan una escucha mucho más atenta. Claro. Nosotros siempre decimos que es muy recomendable escucharlo con auriculares. La experiencia de Podium Podcast no tiene nada que ver con auriculares y sin auriculares, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí que es verdad que hemos probado distintas duraciones. Ahora estamos viendo lo que nos funcionará y lo que no nos funcionará, y no descartamos en absoluto más adelante poder producir un podcast, como dices tú, más al estilo del que vosotros hacéis, más conversacional. ¿Por qué no? No cerramos las puertas a nada que pueda funcionar. Estáis experimentando, supongo, en base a lo que se ve en Estados Unidos y lo que puede llegar a funcionar, o en Inglaterra, ¿no? La BBC, supongo que por ahí van los tiros. Sí, y también acostumbrándonos e intentando que el gran público que consume radio también pueda acercarse al mundo del podcast nativo, no al que hemos estado hablando de la conversión de la antena en podcast, sino lo que hacemos nosotros de un contenido nativo digital, porque a veces sabes que esa barrera tecnológica a nosotros nos ha pasado de, bueno, ¿y esto del podcast cómo se escucha? Tienes que ser muy tecnológico para eso. Y digo, bueno, pues siempre tienes que tener un teléfono móvil o un ordenador, no necesitas nada más, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que hacer una cierta pedagogía, un grupo de gente que puede estar o podría estar muy interesado en un podcast, pero que a lo mejor no tiene las herramientas para llegar a él, o se piensa que es mucho más difícil de lo que realmente es. Uh-huh. Sí, bueno, vemos que está haciendo Podium las cosas bastante a lo grande. La presentación fue masiva, una presentación muy, muy llamativa, mucha gente, fue prensa, famosos. Vemos también en iTunes que os han habilitado una fila entera con vuestros podcasts. Sí, bueno, desde iTunes la verdad es que cuando mantuvimos reuniones con muchos de los agregadores, iTunes especialmente se mostró muy, muy interesado en nuestro producto, como otros agregadores, pero iTunes es verdad que sí, y nosotros, pues bueno, sabemos que gran parte de la escucha se produce a través o buena parte, no toda por supuesto, de la escucha se produce a través de iTunes, que son de los primeros que apostaron por este mundo del podcast a través del antiguo iPod y todas estas cosas, y nosotros estamos contentos, lógicamente, de estar ahí, de estar en otras muchas plataformas, sí, como iVoox, por ejemplo. Sí, la verdad, no, y que Podium está en todos lados. Hoy mismo mi padre me ha dicho, he escuchado la palabra podcast en la radio, ahora hay cuñas ya de Podium. Pues yo creo que es algo que, fíjate, que yo pienso que nos hace bien a todos, ¿no? Antes de salir Podium, yo sé que hubo un cierto debate y unas ciertas cosas, y bueno, eso es lógico y es normal, incluso es saludable, pero yo creo que se hable de podcast al final nos puede beneficiar a todos, y que se consuma podcast. Cuantos más podcasts hayan, pues la gente más, yo pienso que tendrá más oferta a la que acceder, ¿no? Es por lo menos como yo lo veo. Uh-huh. Entonces, ¿estáis de acuerdo en que haya una comunidad, o os veis como en otro ambiente que no apetece de ir a eventos y estas cosas que se hacen, mezclarse con los no? No, para nada. De hecho, nosotros hemos estado invitados y supongo que iremos, y nosotros sabemos que hay una comunidad de podcast. No sabemos si esa comunidad va a consumir Podium o no lo va a consumir, o lo ve como algo raro. Yo espero que no. Yo consumo muchísimo podcast. Hay una comunidad de podcasters que estáis desde hace mucho tiempo haciendo un trabajo, yo creo que valiosísimo, de dar a conocer el mundo podcast a muchísima gente, y no quiero decir que nosotros podemos proponer una línea distinta que sea diferente a lo que hacen otros podcasts, pero no por eso estar de alguna forma enfrentados, ni muchísimo menos, ¿no? Cada uno propone lo que puede, lo que quiere, y yo creo que todo lo que sea oferta es estupendo, pero nosotros con la comunidad podcast, o bueno, hablo yo personalmente, tampoco puedo hablar en nombre de todo el grupo ni de todo, pues yo personalmente estoy familiarizada con algunos de los podcasts. Hay algunos que me gustan más, otros que me gustan menos, pero como todo en la vida, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad es que la gente aquí en España descubra los podcasts y los conozca es muy difícil. Como dice, llevan muchos años, se han creado eventos especiales para que suele el renombre, y con la llegada de Podium ha sido como en una semana todo el mundo más o menos sabía la palabra podcast, y en Google cada semana, si no cada día, hay noticias nuevas, cuando antes buscabas y salían los grillos en Google.
Y siempre cuando bueno, pues oye, sí, yo pienso que si hemos podido conseguir algo así, yo creo que es bueno para toda la comunidad en la que nos incluimos, ¿no? Yo creo que es positivo que si alguien que no sabía que existe esta comunidad pueda acceder a través de Podium, pero luego se abran un montón de puertas más. Yo creo que es muy favorable, más que nada porque, bueno, se dice que el podcast es el futuro, pero no es el futuro, el podcast es el presente y eso lo tienen que saber muchísimos oyentes que yo creo que si tuvieran esa facilidad de acercarse al mundo del podcast, como es encender una radio en un teléfono, en un coche o en un transistor de los de antes, pues lo harían e incluso se sentirían más identificados con ese tipo de audio que el de la radio. Yo pienso también que el podcast y la radio son totalmente compatibles, ¿no? Son modos distintos de escuchar algo, ¿no? Uh-huh. Pongámonos en una situación hipotética que me gustaría mucho, que espero que algún día llegue con la tecnología como avanza, en el que en los coches podemos escuchar podcast, que eso es inminente, y por uno de esos avatares del destino, las tarifas móvil pues nos regalan megas para bajar podcast en el coche. Entonces pondríamos al mismo nivel la radio y el podcast. Y pongamos también que los servicios de publicidad y el marketing, que es uno de los principales problemas, porque me imagino que os queréis financiar por ahí, pues que cambian el chip y ven que también las cosas digitales tienen su nivel y su interés, incluso posiblemente más, porque es gente específica que se ha ido a ese medio. Entonces pongamos que es igual a radio y podcast en el ámbito global general de todo el mundo. Sí. Entonces Prisa tiene pensado, si sucede algo así, volcar más esfuerzos, incluso pues, no sé, pongamos súper hipotéticamente que llegara a desaparecer la radio en pro del podcast, si se alineara todo a que digitalizadamente fuéramos todos lo más normal del mundo. Hombre, yo no sé lo que haría Prisa porque yo no hablo en nombre de Prisa, yo solo soy jefa de proyecto de Podium, pero yo dudo mucho que un grupo como Prisa o otros grupos de comunicación se quieran desprender del mundo de la radio, pero fundamentalmente porque yo creo que la radio y el podcast cumplen funciones distintas, que en algunos puntos pueden confluir, pero que son funciones distintas. Yo asocio la radio mucho más con la inmediatez, con una actualidad, y entiendo que el mundo del podcast te permite un tipo de tono mucho más reflexivo, más conversacional, más inmersivo, más de entretenimiento que el mundo de la radio. Entonces, no veo esa necesidad de que uno desaparezca por el otro. No creo que sean excluyentes. Sí que es posible que si de aquí a unos años todo esto va fenomenalmente, pues se vuelque más esfuerzo en todavía más en el mundo del podcast. Pero desde luego que un gran grupo como Prisa haya querido apostar por esto, a mí ya me está demostrando que realmente confía en este formato del podcast. Y te voy a decir una cosa, dices, en un futuro si se puede escuchar podcast a través del coche, eso ya se puede hacer, ¿no? Nosotros a veces, algunos oyentes nos han enviado fotos de su teléfono conectado al coche, se pueden descargar por lo que decías de los datos, ¿no? Se puede consumir offline descargando los episodios, te los descargas todos, te puedes descargar todo, le llamaban padre, y ponértelo en un trayecto de coche, ¿no? Eso ya se puede hacer, como ya se está haciendo, con Bluetooth sí se puede. Y yo espero que tenga todavía más repercusión todo el asunto de que las empresas, el mundo del marketing, pues confíen más en los productos meramente digitales. Para eso también nosotros lo tenemos que hacer bien e intentar ofrecer un contenido distinto al de la radio. Sí, bueno, es que actualmente lo que has dicho más o menos ya es así. La radio hoy día donde más se fija es en la actualidad, ya sea noticias, deportes, cosas que sean muy de enchegar para escuchar la noticia, y dejan más de lado programas temáticos, como vemos que hay en Podium Podcast cosas temáticas como de educación, hay de poemas también, que esto en una radio pública pues no sé si tendría horario a las 12 de la noche un domingo o algo así. Sí, bueno, es verdad, pero por ejemplo en la cadena SER también hay programas temáticos, como dice Ser Historia, que es verdad que a lo mejor no están en las horas centrales de la parrilla, y lo que permite el podcast, vosotros lo sabéis, es una súper especialización en algo, ¿no? Hay podcast de un videojuego en concreto, o podcast sobre el mundo de
del boxeo, quiero decir. Sí. Y eso es un mundo apasionante porque realmente lo que estás creando es comunidad. Y yo creo que nada como el audio, tanto en el podcast como en la radio, es más propicio para crear comunidad, para crear una sensación de que estás acompañado, ¿no? Que todos estos temas, y digo, ya sea en radio como en podcast, pero sí que es verdad que como el podcast lo puedes consumir cuando quieras, tú mismo te creas tu parrilla y tu prime time, puedes hacerlo como a ti te dé la gana. Uh-huh. Como te veo muy amistosa, te voy a meter un poco un problemilla. Venga. y que lo mismo no es ni tienes respuesta porque no es cosa tuya. En la presentación y en todos lados se dice que Podium Podcast es la primera red global de podcast. Esto, falta una coma porque dice creada por el grupo Prisa. ¿Es la primera creada por el grupo o se considera la primera red global o es marketing o cómo va la cosa? Porque no es la primera. A ver, nosotros sabemos que ahí hubo una cierta confusión y hombre, yo pues pido disculpas para quien se sintiera ofendido. Realmente sí que es la primera plataforma o red de podcast global de Prisa Radio. Creo que es la primera que se crea. Si hay otra y nadie y yo no lo sé, pues que me lo digan. Es verdad que también es global en el sentido en el que son podcasts, son productos que van a estar producidos desde 5 países distintos. En ese sentido hablamos de global. En ningún caso hemos querido decir que somos los primeros ni que vamos a reinventar ningún mundo, como se ha dicho en algún sitio, ¿no? En absoluto. Es la primera que crea Prisa, eso yo creo que es indiscutible, y sí que creo que es de las si no la primera, y me dices otro ejemplo, pues yo te escucho y seguramente tendrás razón, pero sin duda de las primeras que en español y produciendo desde 5 países distintos realiza podcast. Uh-huh. Bueno, sí, hay otras redes, pero bueno, yo entendí como la primera... Sí, está por ejemplo Radio Ambulante, una radio que yo me encanta, de crónicas latinoamericanas, que es una radio online que hace podcast en Latinoamérica, pero también hasta donde yo sé, creo que no tienen una sucursal aquí, ¿no? Es Latinoamérica. Nosotros lo que proponemos es con la herramienta del español, pues que viaje desde España a Latinoamérica, desde Latinoamérica aquí, y sí que creo que el matiz ese de Prisa Radio es importante. Si hubiéramos puesto la primera red global de podcast, pues claro, yo entiendo que algunos se hubieran sentido ofendidos, pero por eso añadimos lo de Prisa Radio, ¿no? Estás escuchando Nación Podcaster. Vuelvo a una de las primeras preguntas que te he dicho. ¿Cómo conseguís decirle a actores, a presentadores, mira, vamos a hacer podcast y ahora vais a trabajar de esto? Y dirán, pero sí, bueno, primero, pues fíjate que... Explícame primero qué es, ¿no? Sí, no, hay algunos que están familiarizados, a otros se les explica y sí que te digo que hay muchísima gente del mundo del cine, como pues, actores como Irene Escolar o Nacho Novo, una serie de gente que les apasiona el mundo del audio, de la radio. Pero es verdad que la ficción sonora está, por ejemplo, en Radio Nacional está bastante más presente, en la cadena SER, pues, por ejemplo, en Navidad, o se ha hecho algunas incursiones en verano, pero no está lo suficientemente explotada. Y luego hay periodistas como Carles Porta, el encargado de Le llamaban padre, por ejemplo, que les seduce mucho la idea de contar esa historia en un formato distinto. O uno de los podcasts que yo dirijo en concreto, el de los Búfalos Nocturnos, que es en colaboración con Babelia y El País, inspirando un poco, pues yo era muy oyente del podcast del New Yorker. El New Yorker es de los primeros medios norteamericanos que desde el principio apostaron por el audio en formato podcast. Pues yo digo, hombre, ¿por qué no intentamos hacer algo no parecido, no? Es una especie de podcast en el que tú puedes escuchar las voces que lees normalmente, ¿no? Un suplemento sonoro. Sí. Bueno, pues si tú lo explicas así, realmente te apasionas con el mundo del podcast como mis compañeros y yo lo intentamos hacer, pues no te creas que es muy difícil, ¿no? Evidentemente esto no es televisión y no se cobran los sueldos de la televisión, pero se trabaja con
la ilusión y con la confianza de que hay algo nuevo que se está haciendo, que ellos pueden formar parte si quieren, y la mayoría, la verdad es que no ha habido mucho problema, al contrario. Sí, no, a ver, si consumes podcast y entiendes el podcasting, es súper fácil explicarlo, porque es que yo creo que es, como has dicho tú, no es el futuro, es que ya es el presente. Uh-huh. El problema es que para conseguir financiación o sobrevivir o vivir, hay que, la gente que de verdad la que pone el dinero es la que tiene que saberlo y conocerlo. Y conocerlo, exacto. Eso es así, pero eso en Estados Unidos ha pasado, y ahora mismo pues con podcasts como Serial, que superó los millones de escuchas, pues ya se escucha casi más podcast que radio tradicional, ¿no? Entonces yo creo que eso es un proceso que allí en Estados Unidos ha eclosionado y que en España, Latinoamérica un poco más, y que aquí en España pues le costará un poquito más, pero que yo estoy convencida de que va a llegar. Es un proceso lento, ya te digo, de ir haciendo esa pedagogía que llamo yo, ¿no? O de evangelización del podcast, sí, no para que todo el mundo sepa que es fácil y se ponga a consumirlo y ya está. Claro, bueno, es que yo siempre digo, cuando vamos a eventos y se hacen talleres, siempre se explica ¿qué es un podcast? Digo, no, hay que empezar a hacer el taller de cómo se escucha el podcast, porque no es fácil enseñar a escuchar podcast. Si te lías con las suscripciones y los RSS, lo has perdido a esa persona. Sí, una persona no muy familiarizada, sí, pero a mí a veces también me extraña que en este mundo tan absolutamente tecnologizado en todos los aspectos, de verdad haya personas que les cueste tanto llegar a darle a un play de un podcast, porque de verdad no es tan complicado. Nosotros en Podium hicimos un post en uno de nuestros blogs de manual de uso de Podium Podcast, explicando paso a paso cómo se accedía, ¿no? Aún así hay gente que todavía le cuesta, pero bueno, yo creo que eso al final se dará a conocer y la gente se acabará familiarizando como se familiarizó con los móviles, con las tablets y con todo lo demás. Sí, eso esperamos y deseamos hace mucho tiempo, que siempre se comparan las cifras con Estados Unidos y no es lo mismo Estados Unidos y aquí. No, ojalá. Poco a poco. Sí, yo lo que veo que poco a poco se está haciendo eco, gracias a Podium Podcast, en el público que no hemos conseguido nosotros llegar, porque el otro día, por ejemplo, escuché que Pepa Bueno decía que le había gustado mucho esto de Podium y que no conocía los podcasts. Yo dije, no puede ser, esto lo habrá dicho para quedar bien con Podium, porque no puede ser que Pepa Bueno no conozca los podcasts. No, puede ser que, la verdad es que no lo he hablado con ella, pero puede ser que no conociera el formato en sí, o sí, la verdad es que no sé exactamente a qué momento te refieres. Sí. Y has dicho gracias a Podium, pero es verdad que hay muchísima gente que está haciendo desde hace mucho tiempo muchas cosas por el mundo del podcast. Yo misma vengo del Extra Radio, donde desde nuestra humilde posición hicimos eso, gente como Carne Cruda, Radio Ambulante, Radio Cable y otra serie de podcasts, por ejemplo, uno que yo no conocía, como Agencia ROM, por ejemplo, pues no sé, realmente hay mucho trabajo que se está haciendo y que a lo mejor si por esta visibilización un poco de Podium se empieza a conocer o a florecer un poco más de contenidos, pues me parece estupendo. Y como todo en la vida, yo creo que lo suyo es que los mejores se queden y los que no son tan buenos pues no se hagan, ¿no? Quiero decir, tampoco concibo un mundo con 300.000 podcasts y que todos sean escuchados y promocionados y financiados. Claro, no, sí, esto es como todas las películas, las series, ¿no? Hay series buenas, series malas. Exacto. También, ahora que ha venido Netflix, pues parece que el tema de pagar por escuchar series pues se está estableciendo, o sea, todo es un poco aprendizaje tecnológico, nos cuesta un poco. Has comentado lo de Agencia ROM y me gusta que toques ese tema porque no sé qué pasa, que las audioseries, radionovelas, no sé cómo llamarle para que no suene antiguo, se quedaron estancadas y ahora, primero con podcasts de este estilo tipo Agencia ROM, y ahora habéis empezado con El Gran Apagón y también con el arrastre que tiene Serial, que aunque es basado en un hecho real, es más periodístico, pero es un poco radionovela. Entonces parece que tiene un nuevo hogar, ¿no? Las novelas serializadas en audio. Estamos acostumbrados a ver muchas series, muchas historias. ¿Y por qué no en el coche, que es donde tenemos más tiempo, o en el metro?
Claro, sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, tú hablas de Netflix. A mí, cuando nosotros empezamos a hablar de Podium y decimos que hacemos ficción y tal, todos, sí, como antiguamente las radionovelas. Y sí, es verdad, como antiguamente las radionovelas, pero a mí me gusta como modernizar y actualizar el término, y me gusta hablar del Gran Apagón, por ejemplo, de una especie de Netflix sonoro, ¿no? O sea, el Gran Apagón podría ser perfectamente una serie en cuanto a concepto, modernidad, narrativa, actores, perteneciente a Netflix, con la única diferencia que no hay imágenes y que hay sonidos solamente, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los productos, el Gran Apagón, por ejemplo, que mejor está funcionando, precisamente por eso, porque el mundo de la ficción es un mundo en el que te permite meterte, en el que te permite vivir esas experiencias, imaginar, y ahora, pues, en el caso del Gran Apagón, con guión de José Antonio Pérez, dirigido por Ana Alonso, y con un trabajo de sonido magnífico de Roberto Maján, pues, te permite estar dentro de una historia que está bien contada, ¿no? Y en el caso de Agencia ROM, que yo lo he conocido a raíz de un tiempo a esta parte, pues es verdad que también se está produciendo ese tipo de ficción, y yo creo que es de las cosas que más va a empezar a demandar el oyente, porque eso sí que no se encuentra apenas en la radio convencional. Uh-huh. También hay pendiente como una novela dirigida por Mario Vargas Llosa, ¿no? O algo así. La presentación se... Bueno, tenemos dos estrenos. Una es una serie de ficción que va a estar, que está escrita, porque ya está escrita originalmente, no es una adaptación, por Arturo Pérez Reverte, dirigida por el director de cine mexicano Guillermo Arriaga, que se va a rodar en México y que se estrenará a finales de noviembre, ¿no? Uh-huh. La verdad es que esa sí que es como la gran apuesta de Podium, ahí toda la carne en el asador, y ahí sí que hemos hecho una apuesta grande. Cuando se le comentó a Pérez Reverte esta idea, pues le gustó mucho también, porque no había escrito nada, ¿no? Para podcast. Y en el tema de Vargas Llosa, que eso ya lo estamos haciendo. Por ejemplo, el escritor peruano Santiago Roncagliolo nos ha escrito 2 o 3 relatos para el podcast del Club del Terror, uh-huh. ¿Vale? Que son podcasts sobre terror, de ficción. Y en el caso de Mario Vargas Llosa sí que pensamos esa posibilidad de adaptar La tía Julia del escribidor, que además es una novela muy radiofónica, porque está ambientada todo en el mundo de la radio, y con esas ganas que tenemos nosotros de apostar por la ficción, pensamos que podía ser una buena apuesta. Y ahí estamos, ¿no? Ya te digo que estamos experimentando todo tipo de cosas y estamos aprendiendo mucho por el camino, pero desde luego pensamos que esas 2 apuestas en concreto pueden salir bien. Sí, desde luego, mira, las que más me gustan son estas de ficción. Entonces, uh-huh. Haciendo ahora la comparativa con Netflix, salvando distancias, sí. ¿Podría ser que Podium Podcast fuera sacando series regulares y si gusta se renueva como si fuera una serie de televisión, vamos? Desde luego, nosotros el Gran Apagón tiene primera temporada y esperemos que tenga una segunda si a la gente le gusta tanto como le está gustando, y por qué no, nuestra intención, sin dejar tampoco el periodismo y el entretenimiento, que para nosotros son importantes, apostar por la ficción e ir sacando series distintas que se puedan ir consumiendo, como dices tú, como un Netflix sonoro, o como una serie, una plataforma de series de ficción. Yo creo que sin dejar el periodismo y el entretenimiento, que también son partes en las que creemos dentro de Podium, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues supongo que luego vendrán aplicaciones especiales para Podium y esta cosa para hacer más cómodo todo, me imagino. Sí, la aplicación está prevista en una segunda fase, que yo creo que llegará después del verano, donde habrá una aplicación propia de Podium Podcast. Y esperemos, pues eso, como dices tú, las aplicaciones en principio facilitan todavía más las cosas, y bueno, vamos a ver si es así. Sí, no, desde luego con aplicaciones ya no tienes que explicar cómo escuchar el podcast. Ya. No, espero que no. Ves a la Store y te lo bajas y ya está, ahí te acabas el problema. Bueno, ¿y qué te hubiese gustado así como para terminar, un súper deseo o que esperas hacer
que te dejen en Podium Podcast? Si es que se puede decir. No, a ver, la verdad es que me han dejado hacer lo que he querido, porque tanto el podcast de los búfalos, que es algo que yo quería especialmente de cultura, está, un podcast dedicado al arte con los cuadros está también, y mi apuesta desde luego es también, aparte de esos productos, me apetece mucho que seguir haciendo cosas de ficción, ¿no? Siempre se trata de buscar buenas historias. En la medida de lo posible me gustaría que fueran originales, como El Gran Apagón. No descarto adaptaciones que me gustan mucho, como El Gran Apagón o como la de Pérez Reverte, que sean historias originales de Podium, y que nos podamos convertir con el tiempo, ojalá, en una productora de series de ficción sonoras, entre otras cosas, ¿no? Y desde luego, como deseo, el mismo deseo de que se haya hecho posible Podium Podcast, con esa posibilidad, como te digo, de ampliar en la medida de lo posible, que pues un público que a lo mejor no podía acceder o no sabía que existían los podcasts lo hagan, que esa comunidad crezca, que se pueda hablar de una financiación a través del podcast, pues todo eso en sí, el mismo concepto de lanzamiento y de apuesta por el audio digital, que es pues mi pasión desde hace mucho tiempo. Y yo creo que por lo que ha apostado Prisa Radio, pues ya es un regalo y un sueño hecho realidad, así que tampoco estoy para pedir mucho. Pues sí, la verdad que tienes una situación que envidiable, yo por lo menos la envidio. Bueno, gracias. Y bueno, pues hecho, gracias por venir al podcast, por ser tan amable, explicarme todo sin ningún tapujo. Desearte mucha suerte en esto de Podium Podcast y que no os olvidéis de los otros podcasters que estamos por aquí pululando. No solo nos olvidamos, sino que bueno, ya sabéis que en la página de Podium hay una página de creadores en la que nosotros pues nos gustaría también contar con gente del mundo del podcast. Ya lo estamos haciendo, yo ya lo estoy haciendo, y eso es un proceso, es que hace, 15 días que lanzamos, ¿no? Quiere decir que tampoco podemos hacer todo lo que nos gustaría, pero desde luego eso es algo que desde el principio teníamos en la cabeza, el que pues toda la gente que estáis haciendo podcast desde hace mucho tiempo nos veamos como compañeros y no como adversarios y esas cosas raras que se dijeron en un principio, que yo lo entiendo y no pasa nada, pero desde luego pues que las cosas vayan bien, nos podamos apoyar el mundo los unos en los otros, y que al final lo importante que es que se conozca el podcast, el concepto podcast, el universo podcast, que se haga tan conocido como en Estados Unidos, que un podcast pueda tener millones de descargas, que ese es el sueño verdadero, sí. Pues pues que eso es bueno para todos, ¿no? Exacto, ahí lo has dicho, ese es el sueño que tenemos, que al sí. menos, como mínimo, como Estados Unidos estaría bien. No nos podríamos quejar. Bueno, pues muchas gracias, María. Gracias a ti, María Jesús, y emplazar a la gente que visite podiumpodcast.com y se escuche todos los programas, y tienen aquí un montonazo. Sí. Y en especial, yo digo, El Gran Apagón y Le Llamaban Padre. Me gusta mucho. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. 11ª Jornadas Nacionales de Podcasting, Málaga 2016. El latido de la comunicación tiene una cita en el sur, con una sede preparada para grandes eventos. Desde una ciudad cálida, cosmopolita y con las mejores infraestructuras. La organización de las JPod Málaga se complace en invitarte a la mayor fiesta del podcasting en 2016. Apaga el gris de tu vida y enciende los colores que llevas dentro de ti. Te esperamos. JPod Málaga 2016. Y tras la entrevista a María Jesús, tenemos con todos nosotros al director de la cadena SER y de Podium Podcast, Antonio Hernández Rodicio, que nos viene a hablar de Podium Podcast. Hola, muy buenas. Es un placer estar aquí con vosotros compartiendo estos minutos. Nada, muchas gracias a ti por estar en Nación Podcaster. Quería hacerte una serie de preguntas, ¿vale? Vamos a ir rapiditos, que sé que no tienes mucho tiempo. ¿Cómo surge la idea de Podium Podcast? ¿Cómo se plantea el reto para una cadena como la SER
sobre un medio en el que, bueno, está tan poco extendido en España, tanto a nivel de consumo como a nivel de publicidad. Bueno, la idea de Podium Podcast surge dentro de un proceso de transformación digital de la cadena SER y tiene que ver con una reflexión sobre la necesidad que tiene la radio tradicional, llamémosla así, de ocupar nuevos espacios en la producción de contenidos, que es a lo que nos dedicamos. Es también una nueva posibilidad de generar nuevos públicos, de generar nuevas narrativas y, por lo tanto, de ir pisando poco a poco un terreno del futuro que resulta absolutamente complementario con la radio. ¿Qué influencias tiene Podium Podcast? Podium Podcast surge, por un lado, con la influencia y el conocimiento del hacer audio que ya teníamos acumulado en la radio. Por otra parte, hemos seguido muy de cerca los trabajos tanto de Serial a partir de la radio pública en Chicago y posteriormente ya en la Empieri en su propia web. Hemos visto también el trabajo de Radiotopía, de Slate, de una serie de radioambulantes, de una serie de productores de podcast tanto en España como en Estados Unidos y Latinoamérica, que nos han ido enseñando y nos han ido ayudando a incorporarnos a un camino en el que queremos, pues hacer cosas, sumar y contribuir y aprender, por supuesto. Y en todo caso, yo sí creo que hay algo que quizá nos distingue de otros productores de podcast, porque es lo que somos, productores de contenidos, y es la gran apuesta por la ficción, una ficción con autores de relieve y, en la mayoría de los casos, ficciones escritas ad hoc para ser transformadas en una serie de podcasts. ¿Y escuchabas podcast en español? Sí, escuchaba bastantes podcasts en español. Por un lado, pues desde el propio de Carne Cruda hasta el de Matocrítico, o por ejemplo el de La Brújula de la Ciencia, una serie de podcasts que cada uno hace aportaciones singulares e interesantes. A mí me gusta más escuchar en podcast el producto, que surge como un producto nuevo, más que lo que también se denomina podcast, pero que en realidad no es más ni menos que la radio en diferido, los programas en diferido, que tiene ese recorrido y es muy importante, pero preferimos quedarnos con podcast de nueva producción. Cuéntame una cosa, a ver, ¿cómo te decides para que sea María Jesús la que lleve el peso del proyecto? Porque María Jesús es una grandísima periodista, es una periodista además con mucha sensibilidad para el ámbito digital, porque además es una persona con mucho conocimiento del ámbito de la cultura y porque además, para colmo, había ya trabajado en una plataforma muy importante como es el Extra Radio, que fue casi, diría yo, de los pioneros en España en hacer también unos contenidos ad hoc muy interesantes, y no puedo decir más que estamos súper satisfechos de tenerla ya manejando el proyecto. ¿Y costó mucho decirle a los locutores y actores que se les contrataba para un podcast cuando a lo mejor no sabían ni qué es lo que era? La verdad es que no, porque tenemos alrededor de la cadena SER, y como te señalaba antes, con la producción de los especiales de teatro que hemos hecho, de Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez, dirigido por Emma Cohen, que acaba de fallecer desgraciadamente, hasta los cuentos de Navidad, hasta otras producciones que hemos ido haciendo. Ya contamos alrededor de la radio en la SER con un montón de actores de primerísimo nivel, desde Juan Echanove, Miguel Reyán, Nacho Novo, Irene Escolar, Tina Sainz, que han ido siempre colaborando con nosotros y haciendo muchas cosas. José María Pou, que se ha hecho cargo también del podcast de Aviario, por poner otro ejemplo, ¿no? La verdad es que no solo no ha sido difícil, sino fácil. A veces no tienen por qué saber exactamente qué era para un podcast. Yo creo que el podcast no deja de ser un modo de encapsularlo, de distribuirlo y de ofrecerlo. Al final se trata de hacer contenidos, y para los más veteranos de ellos, lo que les recuerda es que están haciendo algo muy parecido a la radionovela. Digamos que una radionovela posmoderna, de calidad, donde el sonido se cuida mucho, donde las voces están muy estructuradas, pero no deja de ser algo similar. Podium está sonando en cuñas de radio. Hemos escuchado, en cualquier momento aparece la cuña en emisoras. Está en destacados de iTunes. Además, en la primera fila que pone destacados han puesto una aparte para vosotros. En las primeras búsquedas de Google salís tanto en los patrocinados como en las no patrocinadas. Pues las primeras que salen, si pones la palabra podcast, sale Podium Podcast. Se está poniendo mucho esfuerzo para que esto suba. Entonces está funcionando como este mes y pico que llevamos con Podium, la verdad es que los resultados están siendo muy interesantes, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Aún no tenemos fijadas unas métricas definitivas que nos permitan saber cómo van a funcionar las cosas en este mundo. Hasta ahora lo que conocíamos eran las métricas de los programas habituales de la radio. Sabemos que el Larguero tiene 2,4 millones de descargas mensuales, o que el de Buenafuente y Berto, por poner un ejemplo, el Nadie Sabe Nada, que hacen los sábados en la cadena SER,
Ser tenía el entorno de 500, 600.000 semanales, pero son cifras completamente distintas que no tienen nada que ver con lo que se mueve en el mundo podcast, y por lo tanto estamos ahora aprendiendo, comparando, evolucionando nuestras propias métricas. Pero tenemos dos retornos: el cuantitativo, del que estamos bastante contentos, y sobre todo el cualitativo. Nos está llegando un feedback muy interesante por la gente, nos empiezan a llegar propuestas de podcasters que quieren subirse a esta plataforma y ofrecer su servicio o su trabajo, y desde luego queremos de alguna forma que Podium pueda ser la casa de todos. ¿Se van a crear podcasts nuevos y distintos formatos en la parrilla de Podium Podcast, o se va a apostar por lo que hay actualmente y darle un mayor recorrido? Podium es una plataforma de podcast que va a ir evolucionando, que va a ir adaptándose a las nuevas demandas que puedan surgir, a nuevas ideas y a nuevas propuestas. Pero creemos que de momento deberíamos de profundizar y desarrollar bien las 4 líneas que hemos establecido: la de ficción, la de periodismo, la de entretenimiento, que es un cajón desastre donde caben muchas cosas, y la que llamamos esenciales, que nos está reportando muchas alegrías y que es una recuperación con criterio, con sentido de la oportunidad periodística, de muchas de las joyas que están en las fonotecas de todo Prisa Radio, porque Podium no es un producto solo español de la cadena SER, sino que está hecho trabajando en línea con la W de México, con la W y Caracol de Colombia, con Radio Continental en Argentina y con ADN en Chile, que son todas propiedad del grupo Prisa. Por lo tanto, el primer objetivo que tenemos es el de ir profundizando en las líneas de trabajo que nos hemos marcado, ir desarrollando otras ficciones, otros trabajos periodísticos, pero es verdad que desde luego está abierto a nuevos formatos y sobre todo a que cada producto vaya incorporando novedades de nuevas narrativas radiofónicas, de nuevas narrativas manejando el audio. A partir de septiembre tenemos alguna, yo diría que sorpresa también muy potente preparada, con la que podremos ir experimentando otra forma de contar las noticias, los reportajes, etcétera. ¿Tú cómo crees que puede afectar la llegada de Podium Podcast al podcasting en España? Como hasta ahora el mundo del podcasting ha sido bastante amateur, por decirlo así, y si llamamos podcasting a la gente que hace podcast que no proceden de emisoras de radio y que por lo tanto no son productos que ya se han radiado y que se ofrecen para su consumo en diferido. Como hasta ahora ese mundo ha sido un mundo amateur, yo entiendo que al introducirse en ese ámbito una cadena de radio, un grupo de comunicación potente como es Prisa, puedan despertarse de recelo. Pero francamente no tienen ningún motivo, no sé cuál es el temor que se albergan. Internet no deja de ser un mundo bastante democrático donde cada cual puede hacer poco más o menos lo que le plazca. Hay decenas de plataformas a las que cada uno puede subir sus productos y nosotros ni tenemos intención, ni gana, ni interés en cercenar, en fin, el trabajo de nadie, ni en condicionarlo, ni nada que se le parezca. He escuchado algunas cosas que me han parecido bastante, en fin, bastante desajustadas respecto a la realidad, la idea de monopolizar, pero ¿qué vas a monopolizar hoy con un mundo como el de Internet? ¿Nosotros qué queremos? Añadir un paso más en la transformación digital de la radio, sumar una nueva plataforma, una nueva oportunidad para nosotros mismos como productores de contenidos de radio para hacer otro tipo de cosas que el día a día no te lo permite. La radio en directo es la pelea por el minuto, la pelea por el día a día, y el podcast te permite hacer una serie de formatos reposados, bien elaborados, con guiones, documentados, donde puedes hacer otras aportaciones que además estamos disfrutando estupendamente. Por lo tanto, si tenemos una aportación es, hombre, con toda la modestia, pero con toda la ambición, que esto sea una plataforma de éxito, y en la medida en la que contribuya a poner de relieve que existe un nuevo sistema de entretenimiento, de consumo de información, que se llama podcast, que la gente se acerque no solo al de Podium, sino al de todas las plataformas, al de todos los podcasters independientes que hacen su trabajo, pues estaríamos encantados de haber podido contribuir poniendo ese granito de arena. ¿Y sois conscientes de que en la podcastfera o el podcasting amateur se os ve como una amenaza? Han habido muchos debates, muchas cosas se han dicho. Ahora también os digo que esto, bueno, yo creo que se arregla fácil veniéndose a mezclaros con nosotros, por ejemplo, en un evento que se llama JPod, que es el 14, 15 y 16 de octubre en Málaga. Y puedes entrar a través de yovoyamálaga.com. Bueno, lo de la amenaza es que realmente alguien debería definir qué quiere decir cuando dice que un grupo cree una plataforma de podcast es una amenaza para alguien, porque insisto que el mundo digital
si se caracteriza por algo es porque da muchas oportunidades a todo el mundo. Nosotros pretendemos hacer nuestro trabajo y que cada cual haga el suyo. Queremos competir, queremos que Podium sea un éxito y estamos trabajando para ello. Poco más. Respecto a la invitación de vuestro evento en Málaga, pues ya te la confirmo desde aquí. Solo esperamos invitación oficial y estaremos, bueno, pues encantados de compartir con vosotros esos días, de aprender y de aportar también nuestra modesta experiencia. Ahora vamos a hacer un juego. Si tuvieras la varita mágica del podcasting, pues ¿dónde te gustaría ver a Podium Podcast dentro de 5 años? En 5 años me encantaría ver a Podium Podcast consolidado, que sea un éxito, tanto en consumo, un éxito desde el punto de vista de la opinión de la gente, y si puede ser un éxito económico, pues también es muy importante, porque esto tiene un coste y se trata de hacer también algo rentable y que permita la propia subsistencia del producto. Pero creo que hay algo más que podría hacer Podium en 5 años, conseguir como objetivo haber ayudado a desarrollar en España ese nuevo modelo de entretenimiento que es el audio. El audio, que puede ser tan adictivo como cualquier serie de televisión de la HBO o de Netflix. El audio como uno de los referentes del entretenimiento y la información. El audio como un mundo de oportunidades para productores, guionistas, actores, músicos, etcétera. Si Podium dentro de 3, de 4, de 5 años ha contribuido desde su sitio y modestamente haberlo conseguido, pues la verdad que estaríamos muy contentos y conseguiríamos así pues buena parte de nuestros objetivos. Pues Antonio Hernández Rodicio, director de la cadena SER y de Podium Podcast, muchas gracias por haberte puesto delante de los micrófonos y responder este test rápido de Nación Podcast. Nada, muchas gracias a vosotros y a vuestra entera disposición. Un abrazo. Y a todos vosotros que estáis escuchando podcast constantemente, muchas gracias por volver a elegir Nación Podcaster, recomendarlo, dejar reseñas 5 estrellas, todo será muy bienvenido. Recomendar este podcast, pero además muchos otros, todos los demás, cualquier podcast vale para recomendar a cualquier persona, porque a todo el mundo le gusta el podcast, pero todavía ellos no lo saben. Nos vemos en siguientes Nación Podcaster, que vienen muy cargaditas y muy interesantes. Ya sabéis que si queréis apoyar el proyecto, tenemos una página de Patreon en nacionpodcast.com/Patreon, porque we love podcasting. nacionpodcast.com. Entra y descubre otros programas. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo, que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. En The Home Depot sabemos que para papá, el garage es su santuario y el lugar donde empieza sus proyectos. Así que regálale más espacio con cajas de herramientas con ruedas y organizadores que se montan en la pared para que tenga todo a la mano. Y claro, nunca está de más regalarle herramientas nuevas para su colección. Como el combo Kit Ryobi de 2 herramientas con atornillador y taladro por solo $99. Este Día del Padre, encuentra herramientas de almacenaje con precios bajos garantizados en The Home Depot. Aplican exclusiones. Visita homedepot.com/price match para más detalles. Welcome to the Score Bet, where betting on game day is made easier with all the promos and player props you need in a seamless and easy-to-use experience. Whether it's home runs, three-pointers, or shots on goal, there's no better place to own the moment.
Right now, new players can get their first bet insured up to $1,000 in bonus bets. More action, more rewards, more for you. The Score Bet. Download the app today. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Entra en quieroserpodcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quieroserpodcaster.com.